Porque la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Quería seguir en nuestra serie en el devocional en el libro de Habacuc. Y para recordar, ¿verdad? Hemos estado viendo desde el capítulo 1, versículos 1 al 4, vimos que Habacuc tiene un dilema y le clama al Señor, y es que en el pueblo de Dios se está viviendo de manera injusta, están dándole la espalda a Dios, están viviendo en pecado, y él dice: el Señor, ¿hasta cuándo? Dios le responde en los versículos 5 al 11 y le dice que Él va a traer justicia, y que va a traer justicia a través del pueblo de Babilonia, a través de la invasión de Babilonia. Y esto causa un gran problema en la mente y el corazón de Habacuc. Y los versículos 12 del capítulo 1 hasta el primer verso del capítulo 2, Él responde al Señor, ah, y le dice que él tiene problemas con esto. ¿Cómo es que tú vas a traer justicia a través de los babilonios? Primero, porque ellos son más injustos que el pueblo de Israel, que el pueblo de Judá. Y segundo, porque entonces si el Señor hace eso, ellos van a aniquilar el pueblo de Dios, como han hecho con todos los otros pueblos, y entonces cómo se cumplirá tu promesa. Y él espera del Señor una respuesta, y empezamos a ver esa respuesta la semana pasada en los versículos 2 al, al 3. Comenzamos a ver esa respuesta de Dios, y lo que vimos ahí, que era un prefacio a lo que el Señor le va a decir. La respuesta del Señor va a ir del versículo 2 hasta el versículo 20, va a tomar el resto del capítulo 2. Pero Dios le dice que la respuesta que él le va a dar es una respuesta muy importante, y es una respuesta muy verdadera, una respuesta que se va a cumplir. Así que hoy vamos a empezar a ver, vamos a explorar esa respuesta de Dios a la pregunta de Habacuc, de cómo es que tú vas a utilizar un pueblo más injusto para traer justicia, y cómo es que entonces tu pueblo va a sobrevivir. ¿Cómo es que tus promesas van a ser una realidad si ellos vienen y nos conquistan? Entonces vamos a leer los versos 4 al verso 11, y después vamos a verlos en detalle, y después vamos a tener unos puntos de conclusión que podemos aprender. Dice, versículo 4 del capítulo 2: así es el orgulloso. Recuerden, este es el Señor hablando. Así es el orgulloso. En él su alma no es recta. Entonces Dios le está hablando de los babilonios, ¿no? De los que van a traer justicia. Pero el Señor le está diciendo: yo sé que su alma no es recta, ellos son orgullosos y su alma no es recta. Habacuc le habló de eso al Señor en su respuesta. Más el justo por la fe vivirá. Y esto es un verso que es repetido varias veces en el Nuevo Testamento. Pablo lo usa, es utilizado en la carta a los Hebreos. Más el justo por su fe vivirá. El Señor está diciendo: el orgulloso es así, su alma no es recta, pero el justo por la fe vivirá. Y continúa diciendo, versículo 5: además, el vino traiciona al hombre arrogante, otra vez hablando del orgulloso, de modo que no se queda en casa. Y estaba escuchando, cuando estaba estudiando, no se queda en casa, pensé, todos los que nos estamos quedando en casa, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso, pero no tal aparte. Pero no se queda en casa, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia, reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Entonces, Dios está diciéndole a Habacuc: yo sé que es un pueblo injusto, yo sé que es un pueblo que hace mucho daño, yo sé que es un pueblo arrogante, es orgulloso, su alma no es recta, es arrogante, ensancha su garganta, es como la muerte, nunca se sacia. Pero después en el versículo 6, el Señor dice: no pronunciarán todos estos contra él una sátira, y burlas e intrigas contra él, y dirán: ay del que aumenta lo que no es suyo, ¿hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. Entonces el Señor le está diciendo, a pesar de que él hace todo eso, pero el Señor lleva cuenta en el cielo de toda la injusticia que ellos cometen. El Señor sabe todo, la injusticia que ellos cometen, porque contra los que la injusticia es cometida, ellos levantan clamor al Señor, y la sangre de toda esa gente levanta clamor al Señor. El Señor sabe.
El Señor sabe y el Señor no olvida toda la injusticia que ellos están haciendo. Versículo 7. No se levantarán de repente sus acreedores y despertarán sus cobradores. El Señor está hablando con esta ilustración de que los acreedores y los cobradores son todas las personas que ellos se llevan, que ellos matan, ¿verdad? Que ellos ensanchan su garganta como el Seol y como la muerte que nunca se sacia. Versículo 7 termina diciendo, ciertamente serás despojo para ellos. Entonces lo que le está diciendo es que se le va a virar la tortilla. Ellos son tu despojo cuando tú los conquistas a ellos, pero un día, cuando llegue el día del juicio, ellos van a ser, tú vas a ser despojo para ellos, porque el Señor va a traer justicia. Porque tú has despojado a muchas naciones, versículo 8, todos los demás pueblos te despojarán a ti. El Señor está hablando directamente a los babilonios, que van a ser el instrumento de la justicia de Dios. Y esto es lo irónico, ellos van a ser el instrumento de la justicia de Dios, pero ellos también son injustos. El Señor les va a traer justicia a ellos también, porque tú has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Entonces, ellos, a pesar de todo el mal que han hecho, y toda la injusticia que han hecho, y a la misma vez Dios los va a usar para su justicia, pero en todo eso ellos están cometiendo injusticia. El Señor no está ignorando eso. El Señor está tomando carta de eso. Versículo 11. Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Entonces, escuchen eso, ay, o sea, el Señor está diciendo que esto va a traer consecuencias, que esto es serio, que ellos no van a ser olvidados. Ellos se creen que ellos son los grandes, los que están por encima de la ley, por encima de la justicia, pero no. Ay del que obtiene ganancias ilícitas. Has tramado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos. Y miren esta, después dice, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón. Otra vez usando la ilustración de que contra todos esos pueblos que están destruyendo, ese clamor de injusticia está subiendo al cielo y el Señor lo está escuchando, no está quedando en el olvido, el Señor lo está tomando en cuenta. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí para nosotros? Primero que tenemos que saber que hasta el fin del tiempo, el impío va a vivir de manera injusta. El que no es creyente, el que no es justo, hasta el fin del tiempo va a vivir de manera injusta y va a hacerlo de manera terrible, va a hacerlo de manera que no se va a saciar. Podemos escuchar el idioma, las palabras que se utilizan en versos y vemos que dice que van a vivir de esta manera con todo su corazón, van a correr con toda su fuerza detrás de la injusticia. Entonces tenemos que saber eso, hasta el fin del tiempo, hasta que Cristo vuelva por nosotros, hasta que el Señor venga y se siente en su trono para juzgar a los vivos y a los muertos, el impío va a vivir injustamente. Y tenemos que saber eso. Segundo, tenemos que saber que a más pase el tiempo, más la deuda de injusticia se va a acumular. Y eso va a servir en acelerar la venida del Señor. Y eso va a servir de aumentar más la sed de justicia en la creación. En la creación. Y ya mismo les voy a leer unos versos donde podemos escuchar esto. A más pasa el tiempo, más la deuda se acumulará y más sed de justicia habrá. Entonces cuando el Señor venga y juzgue, la justicia del Señor va a ser más preciosa, va a ser más justa, va a ser más adecuada. Y tenemos que saber eso. Y tercero, y esto es el versículo, en el versículo 4, donde dice, más el justo por la fe vivirá. Mientras tanto, mientras toda esta injusticia sigue pasando a nuestro alrededor, nosotros como creyentes somos llamados a vivir y a esperar en el Señor por la fe. Somos llamados a vivir y a esperar en el Señor por fe. A veces queremos, ¿verdad?, que todo el dolor y toda la enfermedad y toda la injusticia y toda la confusión se acabe ya de una vez y por todas. Pero
somos llamados a esperar en el Señor todavía un poco más hasta que el Señor venga y Él haga justicia y entonces inaugure su reino de justicia eterno, donde ya no habrá más llanto, más dolor, más enfermedad y estaremos verdaderamente saciados en el Señor para siempre. Miren lo que dice Apocalipsis 6. Y tenemos un ejemplo ahí de la injusticia pasando y cómo eso nos afecta a nosotros como creyentes y la respuesta del Señor. Apocalipsis 6, versículos 9 al 11 dice: Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿Hasta cuándo, oh Señor? Igual que Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Señor? Santo y verdadero, esperarás para juzgar. Y ahí vemos, ¿verdad? Esa hambre y esa sed de justicia, de que ya, Señor, haz algo, Señor. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completaran también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrán de ser muertos como ellos lo habían sido. Y aquí vemos, ¿verdad? Esta palabra del Señor que es el tiempo del fin y estamos esperando a que el Señor vuelva y ya sea el último día, ¿verdad? El día del Señor. Y mientras ese día llega, nosotros en cierto sentido estamos clamando y esperando, Señor, ¿hasta cuándo? Y también los creyentes que han muerto como mártires claman, Señor, ¿hasta cuándo? Pero el Señor nos dice, espera un poco más. Lo mismo que le dijo a Habacuc en los versículos 2 y 3, espera a que la visión llegue, aunque tarde va a llegar y se va a acelerar. Entonces nosotros tenemos que, mientras esperamos, vivir por fe, no cansarnos, no rendirnos, no dudar de que nuestro Dios está en control, no dudar de que nuestro Dios es grande, poderoso y está haciendo todo para su gloria. Y Apocalipsis 22, y con esto terminamos, versículos 11 al 13, es el fin del libro de Apocalipsis y el Señor está cerrando diciéndole a Juan que guarde estas palabras y le dice, también me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca, bien parecido a lo que le dijo a Habacuc. No selles las palabras, ¿verdad? El tiempo está cerca, corre con estas palabras, escríbelas en tablas. Que el injusto siga haciendo injusticias. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Habacuc en el capítulo 2. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo, sin embargo, que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga guardándose santo. ¿Qué hacemos nosotros en medio de confusión en este mundo, en medio de dolor en este mundo, en medio de injusticia en este mundo? Pues decimos que el injusto siga viviendo como quiera vivir, pero el justo va a seguir viviendo por la fe. El justo va a seguir practicando la justicia y guardándose santo para el Señor, esperando a nuestro Salvador. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Habacuc en el capítulo 2. Esos que se creen que se están llevando el mundo por medio y que no van a tener justicia, el Señor va a pagar a cada uno según sus obras. Y a los justos que parece que están siendo ignorados y que se están riendo de ellos porque están viviendo por fe, el Señor va a pagar a cada uno según su obra. Y termina diciendo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Hermano, en tiempos así difíciles como los que estamos viviendo, en tiempos de incertidumbre, cuando vemos que no sabemos qué va a pasar, sigamos confiando en el Señor, sigamos sabiendo que nuestro Dios, a Él no se le escapa nada, nuestro Dios va a traer justicia, su venida está cada vez más cerca, Él va a juzgar a vivos y a muertos y su recompensa va a venir con Él. No nos rindamos, a todo lo contrario, que nos afiancemos más de nuestro Dios, que nos agarremos más del Señor, que lo busquemos más, que lo deseemos más, que nos agarremos de Él más, que nos alentemos los unos a los otros más y esperemos
y deseemos y aceleremos de esa manera la venida de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Que Dios les bendiga y que la gracia del Señor esté con cada uno.